Buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Taboro, pertenezco al Departamento de Ventas Industriales de Baco. Vamos a comenzar este segundo encuentro, esta segunda charla. Hoy vamos a tratar el uso correcto de herramientas de manos. Esta charla comienza hoy y termina el próximo jueves. Se trata del desarrollo de uso correcto de nuestras herramientas de mano más habituales. Vamos a comenzar diciendo un poco, enfocando el encuentro, la charla, diciendo que el enfoque de esta charla está orientado primero al trabajo seguro, después a la calidad en el trabajo realizado, y luego la productividad en el trabajo mismo. Las causas más comunes de lesiones por herramienta es no tener la herramienta adecuada, utilizarla en forma incorrecta, utilizar una herramienta dañada o pretender hacer el trabajo en menos tiempo del necesario, es decir, apurarnos, trabajar en forma insegura, y eso nos produce las lesiones con herramientas. Vamos a ver paso a paso con detalles que vamos a ir viendo herramienta por herramienta, en lo que se refiere a su uso adecuado, en la selección correcta, al mantenimiento regular y la sugerencia del equipo de protección personal adecuado. Vamos a ir comenzando por nuestras familias de herramientas, vamos a ir pasando familia por familia. Comenzamos con nuestra línea de destornilladores. Vamos a empezar a hablar de nuestra línea de destornilladores. En la página ustedes pueden ver un escrito abajo que dice la herramienta más y peor utilizada. En realidad es así, es una herramienta muy simple, al alcance de todos, pero con un alto grado de uso incorrecto. Vamos a ver, ahora ustedes están viendo ciertos detalles que nosotros fuimos recopilando a medida que vamos dando estos encuentros de uso correcto. Los mismos participantes nos van diciendo de qué manera usan el destornillador, de qué manera se utiliza el destornillador. Y ahí ustedes están viendo, dice que el destornillador no es cincel, no es palanca, no es rasqueta, no es rascador, no es marcador. Todo ese sinnúmero de actividades que realiza un destornillador son actividades realizadas en forma incorrecta que nos pueden generar un accidente, porque la varilla del destornillador es una varilla de alta dureza, preparada para soportar una alta resistencia al desgaste, sobre todo en las puntas. Entonces no puede ser usada como cincel, tampoco como palanca, como muestra la figura que está cruzada por la línea roja, porque pueden provocar accidentes, y esos accidentes van desde un zafe hasta una rotura de punta cuya esquirla termina en nuestros ojos. Tenemos que tener siempre en cuenta para el uso adecuado del destornillador, para los de punta plana con cabeza ranurada, que se inserte dentro del tornillo y que la dimensión de la punta plana sea aproximadamente de un 80% de la longitud de la cabeza ranurada del tornillo. Es una condición que nos asegura evitar el zafe del destornillador y provocarnos una lesión. El destornillador Phillips es un destornillador muy utilizado cada vez más y que viene en 5 tamaños.
punta 0, punta 1, punta 2, punta 3 y punta 4. Punta 0 es la más pequeña, utilizada para trabajo generalmente de electrónica o de pequeños electrodomésticos. Pero entre la punta 1 y la punta 2 hay ciertas similitudes y muchas veces se selecciona una punta 1 porque entra en ambas cabezas de tornillo y esto produce un zafe que genera no solo el deterioro del destornillador o de la cabeza del tornillo, sino también un probable accidente. Para trabajar en forma continua o para trabajar en trabajos en serie de alta productividad con destornilladores, siempre es conveniente trabajar con puntas de destornilladores que vienen en bocallaves, que pueden ser de cuadro de 1/4, de cuadro de media pulgada, y trabajar con algún crique eléctrico o neumático para reducir la fatiga muscular en la mano. La toma de la mano para hacer trabajos seriados de sujeción o afloje con destornilladores es muy crítica, entonces siempre se recomienda trabajar, ayudarse con una herramienta eléctrica o una herramienta neumática e intercambiar la punta según la necesidad, pero siempre con el criterio de utilizar la punta correcta para cada tornillo, para cada aplicación, tomando esa precaución. En puntas planas, el 80% del ancho de la punta respecto de la cabeza la cabeza ranurada del tornillo. Y en punta Phillips, la punta adecuada a cada tornillo con que tengamos que trabajar. Eso nos dará seguridad en el trabajo y calidad también, porque usar la punta de destornillador no adecuada distorsiona la cabeza del tornillo, distorsiona el acople tornillo-destornillador. Continuando, por una cuestión de seguridad, ahora netamente de seguridad, no utilizarlos con el mango agrietado o suelto. El destornillador no debe estar torcido, porque si está torcido el destornillador perdemos la perpendicularidad entre destornillador y superficie de tornillo, entonces nos lleva a un ajuste defectuoso. Y una muy importante para la seguridad del operador, no trabajar atornillando sobre piezas sueltas o sujetas con la mano, porque el zafe del destornillador va directamente a la mano y nos provoca una lesión inevitable. Este conjunto de iconos de seguridad que aplicamos a los destornilladores son en general recopilaciones de vivencia y de situaciones de planta o de trabajo, de puesto de trabajo que se viven habitualmente y que lo hacemos sin pensar, o pensando en la aceleración del trabajo, o pensando porque sabemos suficientemente cómo se maneja un destornillador, que es una herramienta muy simple y que termina ocasionándonos un accidente de trabajo, y también ocasiona pérdida de calidad en el trabajo y también pérdida de productividad. El uso seguro es la forma más productiva de realizar un trabajo. Pasamos ahora a un conjunto de herramientas que son las llaves hexagonales, Torx y tipo T, que también, digamos que va en línea un poco con la situación del destornillador. Estas son llaves muy seguras. Vamos a ver en cada caso la aplicación. Se utiliza, como todos ustedes saben, para ajuste de tornillos cuya cabeza es interior, en el caso del tornillo de cabeza hexagonal o tipo Allen, y el caso del perfil Torx. Ambos perfiles son muy seguros y aseguran un muy buen apriete porque se puede hacer una muy buena fuerza. El tema es utilizar la herramienta correctamente. El lado corto,
Cuando se inserta al lado corto es para hacer palanca, como muestra la foto, y hacer el grian apriete, y cuando se inserta al lado largo es una aproximación, es un accionamiento de aproximación, es llevar el tornillo hasta su posición para luego hacer toda la fuerza insertando el lado corto y haciendo palanca con el lado largo de la herramienta. Vamos a ver algunas condiciones de seguridad de estas llaves, que también vemos que en la práctica diaria se suele dar mucho. Por ejemplo, no amolar o modificar los lados del hexágono o punta Torx. Fundamentalmente los del hexágono, porque el Torx viene a una medida definida, pero los lados del hexágono muchas veces se buscan y no se tiene la llave equivalente, ya que este tipo de herramienta se fabrica tanto en milímetros como en pulgadas. Entonces se va a amolarla, tanto sea para poder ajustar o porque tiene un desgaste la punta de la llave, se le hace un amolado. Al realizar el amolado, el calor que desprende esa acción hace que la llave pierda dureza, porque el tratamiento térmico se degrada. El tratamiento térmico realizado sobre la herramienta se degrada. Al perder dureza, pueden pasar varias cosas. Por supuesto que el apriete va a ser defectuoso, se van a deformar los lados del hexágono interior del bulón, puede llegar a zafar la llave, ocasionándonos un accidente. Lo mismo si soldamos la llave, le soldamos una prolongación a la llave o la calentamos para modificar su ángulo. Lo que se hace, tanto sea en el proceso de soldadura o en el calentamiento de la llave, lo que se hace es perder el tratamiento térmico que tiene originalmente la herramienta. Estos aceros de fabricación de estas herramientas son aceros aleados de alta dureza, que al estar expuestos a un calor de un soplete para modificar su ángulo, o al calor puntual de una soldadura, hace que en la zona afectada disminuya la dureza. Y eso puede llevar, en el mejor de los casos, a que la llave se doble, pero en el peor de los casos a que se quiebre en una parte que tenga un gradiente de dureza y termine provocando un accidente. La aplicación de la fuerza siempre tiene que ser perpendicular al eje del tornillo, en este caso más que nunca. Tenemos una ventaja con este tipo de llaves, tanto la hexagonal Allen como la Torx, es que tienen 6 caras de contacto y una de fondo. Es decir, es importante sentir que la llave tocó el fondo del interior del bulón, porque ese asentamiento nos asegura que la aplicación de la fuerza que vamos a hacer es totalmente perpendicular al tornillo. Se puede dar casos, situaciones donde el tornillo tiene poca accesibilidad, para eso viene sobre una de las puntas de la llave, en este caso de las llaves hexagonales, una forma pseudoesférica, que es la que ustedes están viendo en la figura, en la foto que se ve en la página. Esa figura pseudoesférica nos permite accionar la llave hasta en 30 grados con 30 grados de inclinación. Son 30 grados de inclinación, no más que eso. Cuando se pasan esos 30 grados, corremos un peligro de zafe. Ni hablar de deterioro del tornillo, sino de zafe. Ese peligro de zafe nos puede llevar a un accidente. Otro tema importante, y por último para esta página, es utilizar la llave adecuada para cada tornillo. Algo lo mencioné cuando comencé a hablar sobre esta página. Si el tornillo
es más grande que la llave, puede ser que la llave pueda aflojarlo o ajustarlo, pero sucede que el esfuerzo se concentra en las aristas del hexágono del tornillo y termina produciendo desgaste y rotura, tanto sea de tornillo como de llave. Y probable zafe y accidente, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora otra herramienta tradicional. Esta pareciera que no tendría que tener secretos, pero sí los tiene también. En el caso de la utilización de llaves fijas, de llaves combinadas, siempre para realizar el ajuste hay que usar el lado de la estría. Para realizar la última fuerza de ajuste es importante usar el lado de la estría, porque nos asegura una sujeción en forma segura para nosotros, es decir, no hay peligro de zafe o desprendimiento de la llave. Empujar la llave siempre hacia nosotros, ya sea en tarea de ajuste como en tarea de afloje. Siempre nuestro cuerpo tiene que estar detrás, es decir, tenemos el accionamiento de la llave tiene que ser tal que siempre venga hacia nuestro cuerpo. No añadir prolongaciones para obtener más torque. La llave está diseñada para un determinado torque. La longitud normalizada de la llave está dada para un determinado torque humano que nosotros podamos hacer con nuestra mano. Cuando nosotros ponemos una palanca, en función de la longitud de esa palanca, entramos a jugar a exceder la resistencia mecánica con la que fue fabricada, diseñada la herramienta. Si nosotros necesitamos aflojar un bulón que está con óxido, que está muy agarrado, muy prendido y no lo podemos aflojar con una llave, vienen llaves de golpe que pueden ser utilizadas para eso, cambiar la aplicación de la llave, usar la llave adecuada al trabajo. Otro tema que es muy importante y que se da y que genera muchos accidentes es no modificar la llave uno mismo. Lo mismo que en los ejemplos que venimos charlando, el modificar la llave uno mismo trae riesgo porque fundamentalmente cambia las condiciones de tratamiento térmico con la que fue fabricada la llave. Ustedes tienen una llave de 20 milímetros y necesitan una de 21 y no la tienen. Se van a una moladora, le tocan la parte interna de la boca U en ambos laterales, la llevan a 21 milímetros, lo miden, está en 21 milímetros, perfecto, la utilizan. Después que la utilizaron, ya no tiene el mismo tratamiento térmico. Si tuvieron precaución de enfriarla mientras lo hicieron, a lo mejor lo alcanzaron a mantener medianamente. Si la dejaron así en caliente, la llave perdió su tratamiento térmico. Pero bueno, suponiendo que tiene un final feliz, ustedes aflojan la tuerca que corresponde, el bulón que corresponde, y luego esa llave o va al tablero o va a la caja de herramientas. Y en el grabado dice 20 milímetros, pero está en 21. Dentro de un tiempo tienen que aflojar una llave de 20, una cabeza de 20, toman la llave, se olvidaron, les produce un zafe y le produce el accidente. Son cosas que suceden, que la vemos habitualmente, por eso no está de más decirlo, no está de más plantearlo en este tipo de charlas, porque son ocurrencias diarias. Vamos a ver ahora otras condiciones, un poco relacionada con la anterior, no utilizar llaves con fisura o deformada en bocas y estrías. Cuando uno toca la llave, entra en un proceso de deformación.
fundamentalmente en el lado de la boca. En el lado de la estría la deformación aparece cuando se busca el adelgazamiento, ya sea de diámetro exterior o de espesor de estría. Tenemos que entrar en un lugar dificultoso, de baja accesibilidad, entonces tocamos el diseño de la llave, nos puede llevar a una rotura de estría, y también a un zafe y un problema, ¿no es cierto? No utilizarla como martillo o palanca, fundamentalmente pasa con las llaves más grandes. La palanca, no encontramos nada mejor que hacerlo con una llave grande, o golpear con los laterales de la llave. Mantenerlas siempre limpias y sin grasa, esto es para todas las herramientas. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón decimos mantenerla limpia y sin grasa? Porque cuando están sucias, cuando tienen grasa, cuando se pega a tierra, no se ven las fisuras, no se ven los deterioros. Entonces, trabajar con una llave sucia nos puede ayudar, nos puede llevar a no ver una fisura que nos cause un accidente. Siempre las llaves tienen que estar ubicadas perpendicularmente a la tuerca y al tornillo, es decir, en la medida que la vamos cruzando, la vamos sacando, también nos puede generar un accidente, y utilizar siempre la llave adecuada en lo que a medida se refiere. Muchas veces en las equivalencias pulgada-milímetros parece que la llave funciona, pero no es lo mismo. No es lo mismo para nada, es lo mismo. Vamos a ver ahora una llave que es una clásica nuestra, una llave que muy querida para nosotros porque es un invento de Baco, que tiene casi 150 años y cuyo diseño viene evolucionando y se vende muchísimo, la llave ajustable. Con respecto a la llave ajustable, siempre decimos, pese a que es una de las llaves que más queremos, nosotros como miembros de la familia Baco, que son una herramienta de conveniencia. La llave ajustable es una herramienta de conveniencia. ¿Qué quiere decir que es una herramienta de conveniencia? Que siempre que sea posible hay que utilizar una llave fija, que nos asegura una llave fija de la medida correcta, que nos asegura el alojamiento correcto de la cabeza de bulón, de la cabeza de tuerca, en el tornillo, en la llave, perdón. No obstante, esto es una llave muy utilizada, muy utilizada, es muy segura también. Tenemos que tener, desde hace muchos años la llave viene con una graduación de su apertura en milímetros. Tenemos que tener siempre bien graduada la llave, bien graduada la llave. Tenemos que ver, muchas veces se cierra la llave sobre el bulón aflojar, sobre la tuerca aflojar, y a veces tenemos dificultades de visibilidad, entonces cerramos sobre la arista en lugar de la entrecara. Al cerrar sobre la arista en lugar de la entrecara, se produce, cuando hacemos la fuerza se produce un zafe. Ese zafe nos puede causar un accidente, que en el mejor de los casos puede ser que nos suceda en un banco de trabajo, pero nos puede suceder en altura, en una escalera, en lugares dificultosos. Por eso toda la precaución al realizar el ajuste, al cernir la mandíbula de la llave sobre la cara del bulón, es muy importante, es muy importante. Son cosas que son habituales, son de todos los días, y lo hacemos porque el trabajo lo hemos hecho muchas veces, pero esa confianza nos puede llevar a traer un accidente. Tenemos que ser precavidos en ese tipo de cosas. El esfuerzo de la llave se debe aplicar siempre desde la parte fija de la boca, siempre desde la parte fija. Si bien el diseño mismo de la llave está realizado de tal manera que la resistencia mecánica haciendo fuerza desde un lado o desde el otro es la misma por diseño,
es mucho más seguro trabajar desde la parte rígida al mango que desde la otra. Es más conveniente, es decir, el esfuerzo siempre desde la parte fija, a la fuerza hacia el cuerpo y desde la parte fija. Y el último temita es, que a veces sucede, es elegir el tamaño correcto. Hay una familia de llaves ajustables que son 7, 8 modelos, desde la más pequeña hasta la más grande. Bueno, elegir siempre un modelo de llave que más se asemeje al bulón que tenemos que aflojar, porque si no incrementamos las palancas, no nos podemos asegurar del correcto ajuste de la mandíbula sobre la cabeza del bulón y deterioramos el bulón y podemos producir el accidente. Vamos a ver ahora. Vamos a hablar algo de bocallaves. Vamos a hablar algo de bocallaves. Bueno, los bocallaves es una herramienta que también tiene, no tiene la misma posibilidad de accidente que a lo mejor una llave, pero tiene sus problemas. Fundamentalmente, el bocallave tiene un buen alojamiento como para alojar las tuercas, pero muchas veces tiene problemas porque en el fondo del bocallave se deposita suciedad, se deposita grasa, no se lava bien la herramienta y pueden aparecer fisuras que produzcan un accidente. ¿Cuándo aparecen las fisuras del bocallave? Cuando, por ejemplo, nosotros para darle accesibilidad, lo modificamos. Le reducimos el espesor de las paredes y lo seguimos utilizando, entonces aparecen fisuras porque se altera la resistencia mecánica. Este tema de la modificación de herramientas es todo un tema. El bocallave lo podemos modificar en su largo, en su diámetro, en la zona de estrías, donde se hace el ajuste. Al modificarlo, vamos debilitando la resistencia mecánica hasta que llegamos a la rotura. Ese es uno de los problemas que puede tener el bocallave. El otro de los problemas es usar un bocallave, que es una herramienta de mano, en máquinas de impacto. Se suelen ver en distintos talleres, gomerías. La máquina de impacto se utiliza con un bocallave de impacto, que ya vamos a hacer el comentario de lo que es la diferencia entre un bocallave común y un bocallave de impacto. Al usar un bocallave común en una máquina de impacto, las mismas vibraciones de la máquina le producen una fisura longitudinal al bocallave, que puede coincidir con las aristas del cuadrado de acople o con las aristas de las estrías o del hexágono. Esa rotura longitudinal básicamente lo abre al bocallave. Al abrirlo, el bocallave de mano, como herramienta de mano, tiene un proceso galvanoplástico que es de cromado. El cromado es una capa que se coloca, que se aplica por medio de este tratamiento galvanoplástico. Al abrirse el bocallave, esa capa se desprende y va al ojo. Más allá va a los ojos, va a la vista. Más allá de el golpe que nos puede dar usado con una herramienta de impacto, que el bocallave se rompa, se deteriore en pleno uso. Un bocallave de impacto es un bocallave que tiene más espesor de pared, mayor espesor de pared que un bocallave común, que tiene menor dureza para absorber, precisamente
para darle más tenacidad al trabajar con la vibración de la máquina de impacto, y que tiene una terminación fosfatada, una terminación antioxidante fosfatada. El fosfatado, el fosfatizado es un tratamiento químico anticorrosivo que no hace capa. No es casualidad que uno sea negro y el otro sea brilloso o mate, es decir, cromado uno y fosfatado el otro. Es por una razón de seguridad. Por eso la importancia de utilizar la herramienta correcta para cada trabajo. El bocallave como herramienta es una herramienta de mano. El bocallave de impacto es un bocallado diseñado para trabajar en una máquina de impacto, que puede ser una máquina neumática, que puede ser una máquina inalámbrica, una máquina, pero para ser usado en máquinas. Ya lo vamos a ver en otros encuentros, vamos a hablar sobre máquinas neumáticas, máquinas inalámbricas, y volveremos sobre toda la gama de herramientas de impacto. Vamos a ver ahora, bueno, esto es un poco lo que les decía. Vamos a ver criques. Bueno, acá con los criques vamos a ver un poquito. El crique es una de las herramientas que también es una herramienta de aproximación, de arrime. El crique no es una herramienta para ajuste final. Es una herramienta para trabajar en lugares confinados, en lugares de poca accesibilidad y donde necesitamos movimientos cortos, donde nos puede llevar hasta la última posición de ajuste y hacer un semiajuste, pero el ajuste final hay que utilizar una manija de todos los tipos de manija de apriete que hay, porque si intentamos hacer el ajuste con un crique, terminamos rompiéndolo. El crique siempre falla por suciedad, por falta de lubricación o por aplicación de fuerza excesiva. Lo que le estaba comentando pertenece a la a la causa de fuerza excesiva, es decir, llegar, ajustar y pensar que con el crique podemos dar vulgarmente, como vulgarmente decimos, el manijazo final, el esfuerzo final. Eso muchas veces nos produce la rotura del crique. La suciedad es un problema también porque no nos deja ver cómo se nos va deteriorando el crique, no solo en la zona de acople, sino cuando se va aflojando el mecanismo, no nos deja ver los posibles deterioros. Y la falta de lubricación aparece un poco como consecuencia de la suciedad. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos la herramienta sucia porque estuvimos trabajando, muchas veces, en el caso del crique, lo tiramos dentro de un recipiente con solvente, lo metemos dentro de un recipiente con solvente, para sacarle toda esa grasa, la tierra adherida. El solvente es muy penetrante, tiene una bajísima viscosidad, entonces se mete en los intersticios de los alojamientos de funcionamiento del crique, donde tiene el engranaje. Eso le barre, literalmente le barre el lubricante que tiene el crique, le barre la grasa que tiene el crique. El barrerle esa grasa deja el engranaje, y más de todo con un tipo de solvente, deja literalmente el engranaje seco, trabajando metal con metal, la cajita pequeña del crique, y sobreviene en poco tiempo la rotura. Cuando nosotros vamos a limpiar una herramienta, como en este caso una herramienta de montaje, una herramienta que tiene conjuntos de piezas, que tiene un mecanismo que la hace funcionar, nos hace falta solamente un aerosol
con aceite liviano y literalmente un pedazo de paño, un trapo. Es dedicarle ese control y hacerle un control visual a la herramienta. También otro tema es utilizar el crique adecuado para cada trabajo, porque si bien vienen una cantidad de adaptadores, cada crique tiene su longitud y su torque de diseño, que cuando nosotros utilizamos un crique muy chico con varios adaptadores, puede sobrevenir la rotura. Los diseños de herramientas, más de todas las accionadas con mecanismos, y que tienen que entrar a lugares confinados, con el correr de los años se fueron haciendo cada vez más pequeños. En el caso del crique, un crique para mucha accesibilidad, un crique con mucha accesibilidad, tiene engranajes pequeños con muchos dientes de accionamiento. Eso es una gran ventaja porque nos permite dar movimientos cortitos con ángulos muy pequeños. Distinto de los criques que venían en otros tiempos, que a lo mejor el engranaje era más grande, el diente más robusto, tenía menos cantidad de dientes, entonces el movimiento era más amplio. Ahora tenemos movimientos más cortitos. Eso es una ventaja porque nos metemos en lugares confinados y podemos trabajar muy bien. Pero cuando aplicamos una fuerza excesiva, queremos pegar el manijazo final o directamente le acoplamos un caño para hacer el ajuste, terminamos destruyendo el engranaje. Entonces, todos estos puntos son consideraciones para el uso correcto de la herramienta. Por eso, siempre tenemos que elegir la herramienta adecuada para cada trabajo, inspeccionarla regularmente y, por supuesto, usar todo el equipo de seguridad necesario y todos los métodos correctos de trabajo, fundamentalmente para una seguridad para los trabajadores, para nosotros, para los operadores. Con esto terminamos un poco la primera presentación de uso correcto. Vamos a continuar con otra familia de herramientas el próximo jueves. Me queda más que agradecerles, esperarlos para el próximo jueves y todas las dudas que tengan, está mi correo y mi celular, quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias y buenas tardes.